El vino, junto con el aceite y el pan, es uno de los tres alimentos que identifican la civilización mediterránea. Y su huella es evidente en la literatura, en la mitología e incluso juega un papel fundamental en las ceremonias de la religión cristiana. El vino forma parte de nuestra alimentación habitual y durante siglos ha aportado a nuestra dieta una cantidad considerable de las calorías que necesitamos consumir. Pero desde hace algunas décadas, el vino ha pasado de ser una bebida de consumo diario pero escasamente apreciada a convertirse en un producto en torno al que se ha generado un movimiento de carácter cultural que lo estima y lo valora. Los habitantes del sur de Europa consumimos menos vino que hace unas décadas, pero en cambio bebemos un vino de mayor calidad. Y esta mejoría es una de las claves del nuevo papel que el vino juega en la vida de grupos sociales progresivamente más amplios que han descubierto el placer de degustar una buena botella. La labor de viticultores, enólogos y bodegueros, aplicando nuevas técnicas de cultivo y elaboración, ha sido fundamental para elevar la calidad de los caldos en las distintas denominaciones de origen. Las comarcas tradicionalmente vitícolas siguen siendo la punta de lanza de la innovación enológica. Pero muchas otras zonas producen vinos que igualan e incluso superan los de las marcas más acreditadas. Gracias a la labor divulgadora de los clubes de vinos, de la prensa especializada y de los críticos gastronómicos en los diarios y revistas, una parte importante de la población ha adquirido los conocimientos básicos que permiten gozar de un buen vino. Todo ello ha conseguido elevar progresivamente las exigencias de los consumidores e integrar el mundo del vino en la cultura del ocio de los ciudadanos, lo que ineludiblemente ha despertado la curiosidad por conocer de primera mano las técnicas de cultivo de la viña y los diversos procesos de la elaboración del vino, así como el delicado proceso de la cata que permite una mejor degustación de los distintos vinos. De este modo, el turismo enológico se ha convertido en una opción más para desarrollar en nuestro tiempo libre. En definitiva, el vino es cultura y placer, dos elementos indispensables de todo buen viaje. Descubrir el mundo a través de los sentidos, del aroma de sus tierras y vinos, del sabor de su gastronomía, del disfrute ante la inmensa riqueza histórica y natural de nuestro planeta, es una atractiva oferta para un turista que cada día exige más a su viaje. Un turista que desea tener nuevas experiencias que le enriquezcan. El enoturismo es unir lo útil a lo agradable, que es aprender sobre vinos, disfrutando de una historia, de una tradición que están siempre presentes en una región, por lo que no solo es el ocio por el ocio, sino que es un ocio unido a la educación, siempre unido normalmente a muchos buenos vinos. No es solo ir aprendiendo sobre las diversas características de los vinos de cada región. El enoturismo es el turismo ideal. En torno a un vaso de vino pueden sentarse desde el hombre de la antigüedad hasta el viajero del siglo XXI. En un territorio como el nuestro de gran tradición vitivinícola, el turismo enológico es todavía minoritario, pero empieza a cobrar adeptos. Más y más el enoturismo se está poniendo de moda en España. Desde hace 10 años se podría visitar Abadía Retuerta, pero yo diría que en los últimos 3 años es donde hemos notado, sobre todo en verano, cuando hace buen tiempo aquí, que la cantidad de visitas se está duplicando. Yo me recuerdo el primer año que yo estaba aquí, pues en 3 hojas podías poner todas las visitas. Y ahora tengo esas 3 hojas mensual, o sea que habéis visto hoy que hemos tenido gente que han venido de Madrid a visitarnos. Podría decirse que el enoturismo no es algo nuevo. Una leyenda cuenta que Noé se convirtió en el primer turista enológico cuando visitó Andalucía para comprobar la calidad del vino que él plantara tiempo atrás. Pero países jóvenes como Australia o Estados Unidos, que poco saben de leyendas y mucho de realidades, han hecho del turismo enológico en estos últimos años un negocio extraordinariamente rentable. La región de Napa Valley, en California, se ha convertido en los últimos 15 años en el segundo destino turístico del país, detrás de Disney World.
Para que ocurra en nuestro territorio el milagro turístico americano, son varios los sectores implicados que tienen que ponerse en marcha. Es decir, esto es una labor, digamos, de conjunto entre empresas de turismo enológico, las bodegas, los hoteles o digamos, todo lo que es la infraestructura turística, hoteles, restaurantes, etcétera. Es decir, eso requiere, digamos, un compromiso un poco global, es decir, de desarrollo general de todo el entorno. No podemos... Es decir, la idea nuestra, si algún día la zona de la Ribera del Duero llegase a convertirse en una especie de pequeño Napa Valley, sería especialmente interesante para todas las empresas que nos dedicamos a este asunto, pero también para las bodegas, sobre todo para las bodegas, por lo que les supone a ellos de ingresos directos por la venta, de publicidad añadida. Es decir, el modelo está claro, el modelo está ahí. Nos queda mucho tiempo todavía de camino para llegar hasta ello. A los bodegueros tradicionales les cuesta incorporarse a estas nuevas iniciativas, pero están empezando a darse cuenta de los beneficios que el enoturismo puede aportar a su negocio. Enoturismo, yo creo que las bodegas tenemos que tener claro, por lo menos eso es lo que pensamos en Bodegas Fariña, ¿no? Cada uno es libre de pensar lo que crea, pero yo creo que debe ser un complemento de la bodega y de los vinos, y que no puede ser la actividad principal, porque yo creo que sería un error. Yo creo que la actividad principal debe ser elaborar un gran vino y venderlo por el mundo, ¿no? Y como complemento y como ayuda al conocimiento de las bodegas, yo creo que es el enoturismo. Vino, religión, comercio y arte son indisolubles en nuestra cultura. Cuando un consumidor va a comprar una botella de vino, se enfrenta a una gran cantidad de opciones: marca, origen, precio. Es muy probable que entre la numerosa oferta se incline por aquel vino que le suena. Lo recuerda de un curso de cata o conoce esa marca porque realizó una visita a su bodega. En el enoturismo todos se benefician, vino y turismo. Al llegar a este punto uno no puede dejar de preguntarse qué va antes, si el vino o el turismo. Para el enoturista accidental, el único motivo para realizar un viaje enológico es el interés por un turismo diferente, pero lo que realmente mueve al viajero enológico es el interés por el vino. El turista del enoturismo, ¿qué es? Es el consumidor de vino, el apreciador de vino que está habituado a beber en su país determinados vinos y que cuando tiene algunos días para ir de vacaciones, quiere ir a conocer dónde se produce, dónde se envejece ese vino que tanto le gusta. Así, inicialmente, es el consumidor de vino que va a los diversos países de origen, en este caso Vila Nova de Gaia, a conocer este vino, que lo consume desde hace muchos años en su país de origen, pero que nunca ha visto dónde crece realmente, dónde envejece. Por lo tanto, es eso. Uno está asociado al otro, pero el concepto de enoturismo es ahora algo más reciente y más hablado. Pero siempre ha existido, ¿no cree? El interés por el vino fue lo que movió a Noé y lo que mueve hoy al turista enológico. Dejarse embriagar por las sensaciones que encierra una copa de vino es adentrarse en siglos de tradición que han originado esta creación. ¿Qué hace que un vino tenga aroma a grosella con notas de madera nueva o un sabor torrefacto con fondo aguindado? La tierra y el clima donde se cultiva la uva es el primer factor que influye en el color o el aroma de un vino. Después de haber estado varios siglos aquí plantada, ha hecho que se produzcan ciertos cambios que le ha forzado la naturaleza. Lo mismo que a los humanos, depende donde estés, el medio te condiciona, pues a la planta le ocurre lo mismo. Si esta misma planta la plantamos en una zona donde llueve 1000 litros año metro cuadrado, el comportamiento es distinto. Hace una hoja grande para poder liberarse de toda esa humedad. Aquí, con los suelos que tiene y el clima que tiene con una lluvia menor, esa misma planta dice: el medio me obliga a sobrevivir y tengo que tomar las condiciones pertinentes, que es hacer una hoja más pequeñita, con unos estomas más cerrados, para que haya una pérdida de agua mucho menor, porque aquí el régimen de lluvias es más pequeño. Bueno, pues todo eso se traslada también a la uva y hace que sea de unas características concretas, pero que le ha forzado el clima. Hay un régimen de lluvias, unas horas de sol y un suelo. Todo eso hace que la planta le obliga a hacer una determinada forma de vivir, y eso va a la uva, que luego será vino.
Una milagrosa metamorfosis debe ocurrir para que a partir de un simple zumo de uva se obtenga un auténtico reserva. Tiempo y arte son indispensables para que el vino, una solución hidroalcohólica ácida, tamponada y una dispersión coloidal acuosa con más de 300 sustancias, minerales y orgánicas, de las cuales un centenar son volátiles y olorosas, se convierta en un líquido maravilloso. El viaje enológico te acerca al arte que provoca la transformación del mosto al vino. La enología puede definirse como el arte de hacer vino. De hecho, es un arte, porque tiene innumerables componentes y existen diversos aspectos que podemos tratar cuando hablamos de la producción de grandes vinos. Esencialmente, todo comienza en la viña, en la viticultura, en la que existen numerosos factores que me permiten producir las mejores uvas o conseguir de hecho que en mi bodega entren las mejores uvas, y solo con grandes uvas se consiguen hacer grandes vinos. Este es un componente fundamental de la enología, la parte de la viticultura. Después, cuando las uvas llegan a la bodega, ahí sí, ese será el principal trabajo del enólogo, aprovechar las buenas uvas para hacer grandes vinos. Nuestro trabajo es seguir la fermentación de principio a fin, o sea, la transformación de los azúcares de las uvas en alcohol. También existe un tercer componente que es necesario hablar de él, que es la parte del marketing, cada vez más importante. Producir grandes vinos no es lo único importante, ya que de nada me vale o no me vale de mucho producir 1 millón o 2 millones de litros de un vino fantástico si después no tengo la capacidad de venderlo o de promocionarlo. El trabajo del enólogo es indispensable para elaborar un buen vino, pero no hay que olvidar que la viña es algo más que la fuente de avituallamiento. Michel Rolland, el enólogo más famoso del mundo, afirmó en Oporto que cuando la fruta está sana, muy madura y en equilibrio, es casi imposible no hacer un muy buen vino. Es mucho más importante la viña que la bodega. No entraremos en la polémica, pero está claro que cualquier turista enológico que se precie debe viajar por los terrenos en los que se cultive la vid. A la altura de ríos como el Rin, el Ródano o el Garona, se encuentra la cuenca vinícola del Duero. El Duero recorre tierras de España y Portugal sumando viñedos y caldos muy diferentes. La historia vinícola de este río es anterior a la existencia de estas dos naciones. La vid llegó a orillas del Duero durante la Edad Media. Desde entonces, el Duero ha dado lugar a una geografía vinícola que se reparte bajo 6 denominaciones de origen entre los dos países. Vinos muy diferentes, pero unidos por una misma corriente. El Duero, o Douro, es el mismo río. Y se han realizado acciones colectivas en España y Portugal con el fin de revalorizar este Duero, o Douro. Aquí, hace unos años, en Peñafiel, se realizó el primer Congreso de los Vinos del Duero, uniendo denominaciones de origen españolas: Cigales, Toro, Ribera del Duero, con la denominación de origen Duero y la denominación de origen Oporto. Y en este momento estamos trabajando conjuntamente con el gobierno de Castilla y León. Estamos trabajando en un proyecto que se va a celebrar este año, creo que en Zamora. El próximo año será en Oporto. Y en el fondo, ¿en qué consiste? Un gran objetivo es crear un gran acontecimiento anual centrado en los vinos de toda la cuenca o de toda la cuenca del Duero. Por tanto, creo que de hecho hay un elemento común. El río Duero debe ser un elemento que una a los dos pueblos y que pueda unir a todas las denominaciones de origen del lado español y del lado portugués. También tenemos proyectos en el Interrail, a ambos lados de la frontera, y cada vez son más. Tenemos una fundación, la Fundación Rey Alfonso Enríquez, que es una fundación luso-española y cuya presidencia se alterna a un lado y al otro, y que está muy centrada en la promoción turística, enoturística del Duero, a ambos lados de la frontera. Creo que existe una conciencia cada vez mayor y existe un intercambio muy intenso. Muito intenso.
Remontar la corriente del Duero, río del vino, es sin duda una excitante aventura para cualquier turista enológico. La elección del punto de partida del viaje no puede ser mejor. Oporto, ciudad que da nombre al vino que puede presumir de ser la primera denominación de origen de la historia. En el siglo de las luces, las botellas de Oporto surcaban los mares extendiendo su prestigio por todo el mundo. Hay un dato muy importante. En 1756 se delimita y se demarca la región de los vinos del Duero, hoy en día vinos de Oporto. Y se comienza a partir de una fase en la que se añadía aguardiente antes del embarque para aguantar el transporte. Se empiezan a realizar algunas experiencias de adición de aguardiente también durante la fermentación. Y hay algunas historias que cuentan que los monjes del Císter ya realizaban esa práctica de interrumpir la fermentación hace muchos años, y así se obtenían vinos de contenido alcohólico relativamente elevado, pero también dulces, porque no todo el azúcar se desdoblaba en alcohol, ya que se interrumpía la fermentación. Hay otras historias que cuentan que mucho más recientemente, ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, se comenzó a añadir aguardiente para interrumpir la fermentación. Así que hay historias relativas a esta. Pero lo que se sabe es que ya en el siglo XVII existían exportaciones del Duero y que en el XVIII se intensificaron mucho esas exportaciones. Como ocurre en muchas ocasiones a lo largo de la historia, los grandes tesoros son fruto de la casualidad. Vintage, Tawny o Ruby son algunas de las palabras que encontramos en las etiquetas de los vinos de Oporto. No es un simple capricho de sus actuales dueños. Aunque hoy en día el mercado del vino de Oporto está en manos portuguesas, muchas bodegas conservan los apellidos de sus propietarios originales, como Cockburn, Sandeman y Offaly. Lo que sucedió fue que los ingleses dejaron una herencia y una tradición muy grandes ligadas al vino de Oporto y a la exportación del vino a Inglaterra. Esa herencia se fue manteniendo durante años, llegando a haber ciertas costumbres y hasta tradiciones dentro del Valle del Duero de familias inglesas. Hoy en día es muy normal ver nombres como Taylors o como Smith y Croft. Son nombres que todavía hoy están activos. Aunque las nuevas generaciones ya nacieron en Portugal, continúan con los mismos nombres y hasta con alguna tradición y herencia inglesa. Pero lo que hace que el Valle del Duero sea todavía muy famoso en Inglaterra ya no es tanto la parte histórica, sino la cultura del vino de Oporto. Los ingleses son grandes conocedores de los mejores vinos de Oporto, siendo algunos de ellos hasta más conocedores que los propios portugueses. Las grandes ventas de Oporto se producen en Inglaterra y en Estados Unidos. Se dice que fueron los ingleses los que descubrieron la forma de hacer el vino de Oporto. Quizás sea esta una de las razones por las que muchos turistas ingleses eligen como destino de sus viajes esta región de Portugal. Es la primera vez que visitamos esta zona de Portugal. Habíamos estado antes en el sur. Es muy interesante conocer cómo se elabora. Está bien saber por qué su olor y sabor es tan diferente de otros vinos que hemos probado antes. Realmente está muy rico. Vilanova de Gaia, localidad próxima a Oporto, es la ciudad donde hasta 1986 era obligatorio que descansaran los vinos para envejecer. Todo se hace en el Duero hasta las vendimias, hasta finales de septiembre y octubre, cuando se hace el vino. Después, el vino permanece ese primer invierno en el Duero y en la primavera del año siguiente se transporta a Vilanova de Gaia. Porque necesita envejecer durante muchos años en un clima mucho más fresco y mucho más húmedo que aquel del Valle del Duero. Gaia tiene ese clima ideal. Tiene el clima de una región situada frente al Océano Atlántico, es decir, un clima muy húmedo, con temperaturas que varían muy poco, una amplitud térmica muy pequeña a lo largo del año, que permite que el vino envejezca durante 30, 40, 50, 70, 80 años, con lo que nosotros denominamos envejecer en dulzura. Así el vino envejece lentamente, y eso es fundamental para que el vino muestre aromas que si estuviese en regiones mucho más calientes, no mostraría. De ahí que Gaia sea inseparable del Valle del Duero y el Duero inseparable de Gaia, porque uno es el clima ideal para la producción y el otro tiene el clima ideal para el envejecimiento.
En la calle principal de Vilanova de Gaia se alinean las caves. Es el lugar de peregrinaje de los turistas. Resulta obligada la visita a una de las 58 bodegas que reciben cada año miles de toneles de líquido joven que se preparan para un largo madurar. Primero recibimos al turista en nuestro salón, donde le ofrecemos una degustación comentada de nuestro vino de Oporto blanco seco, el chip dry. Por lo tanto, se explica cómo se hace el vino, a qué sabe, con qué es bueno consumirlo. Después, el turista podrá ver un vídeo sobre nuestras quintas en el Duero y cómo se produce el vino de Oporto. Después inicia la visita a las bodegas, donde se explica todo el proceso de producción, las características de la región demarcada. Después pasamos a los almacenes, donde mostramos dónde están nuestras reservas de vintage. Explicamos cuánto tiempo permanecen en los toneles. Y después pasamos al almacén de los Tawnies, donde también se explica la diferencia entre Tawnies y Vintage y cuál es la diferencia de su envejecimiento. Una vez de vuelta a las bodegas, ofrecemos una degustación más del Late Bottle Vintage, que es el producto de Taylor's más vendido en todo el mundo y de gran calidad. Taylor's fue la primera empresa en comercializar el Late Bottle Vintage, que hoy es el producto que toda la gente conoce en términos de vino de Oporto. Y después de eso tenemos todo el resto de la gama de vino de Oporto, que el turista, si quiere, también puede probar. Al salir a la calle después de haber saboreado estos vinos cargados de historia, todo adquiere otra tonalidad. El espectáculo que ofrecen los rabelos navegando sobre el Duero parece fruto de la contaminación etílica del Oporto que nos hace viajar a través del tiempo. Los rabelos eran las antiguas embarcaciones en las que se transportaban los toneles de madera que contenían el vino desde su lugar de producción. Los viñedos del Oporto se encuentran fuera de la ciudad que les da nombre. Sus 85.000 viñedos se extienden a 100 kilómetros hacia la frontera con España. Los turistas enológicos más intrépidos pueden visitar los viñedos en uno de estos rabelos, remontando el río en el sentido inverso al que llevaban hace siglos cargados de toneles. Para los turistas más convencionales, las empresas turísticas portuguesas ofrecen una amplia gama de cruceros en barcos de lujo. Un sistema de esclusas de reciente construcción permite una tranquila navegación por aguas del Duero. No, el Duero no fue siempre navegable. Antiguamente pues había solo los rabelos, los barcos rabelos, que eran los que bajaban con el vino. El vino lo transportaban, fue transportado siempre desde estas zonas en barcos rabelos. Y luego ahí, acabamos de pasar ahora el Caixão da Baleira, eso había una roca muy grande, la tuvieron que demoler para hacer el río navegable, si no sería imposible poder navegar. Y luego gracias a las esclusas, si no nunca hasta ahí el río no era navegable. Lo hacían estos barcos rabelos nada más. Desde Oporto, desde la desembocadura del río Duero, que es en Oporto, hasta la provincia de Salamanca, que es Vega de Terrón. Hasta ahí pues tenemos 5 esclusas. Hay un desnivel desde la desembocadura del río hasta Vega de Terrón de 130 metros. Por eso existen las esclusas. Una tiene 14 metros, la otra tiene 35, que es la segunda mayor de Europa. Luego tenemos, esta que acabamos de pasar, Baleira de 32. Y luego tenemos también Bagauste y Pociño, que son las 5 esclusas. Eso hace la diferencia de los 130 metros para poder el barco llegar a Vega del Terrón. El paseo en barco es una buena forma de disfrutar del paisaje, pero existen otras opciones que permiten contemplar el espectáculo que supone el cultivo de las viñas en escarpadas terrazas trepando sobre las orillas del Duero. La visita a esta región del Duero donde tiene su origen el Oporto es imprescindible, ya sea viajando por agua, por aire o por tierra. Mi empresa, la empresa Douro Azul,
Se dedica a los cruceros por el río Duero, también a la hostelería en tierra, con 2 hoteles muy conocidos en el Duero, vinculados al vino, o al helioturismo en la región del Duero. Nos gusta hacer programas diversificados y que puedan englobar desde el crucero con regreso en tren a una estancia en las quintas o en nuestros hoteles. Digamos que la empresa nace ligada a una región y obviamente la región es la del Valle del Duero, que siempre ha sido conocida mundialmente por el vino de Oporto. Hoy en día también tiene buenos vinos de mesa, pero cuando comenzamos este negocio fue para visitar las viñas. Digamos que existe una relación muy fuerte con el vino, porque al hacer un crucero, que tanto por el margen izquierdo como por el derecho navega por el medio de viñedos, el negocio nació con la fuerza del vino y muy interrelacionado con él. Aquí los suelos son pobres, de un exquisito parecido a la pizarra, que debe ser dinamitado y cavado antes de plantar las vides. Resulta difícil comprender para los enoturistas primerizos cómo una tierra tan pobre da un vino tan rico. Sí, es debido a las montañas, a las tierras, al clima, que es diferente, a la pizarra. Las vides aquí son de estas. Tienen que tener... Esta piedra tiene que ser piedra, es decir, pizarra, que es lo que le da el ser al vino. Pero el alentejano ya no, ya es diferente. Allí hay más planicie, tiene un clima diferente. Son climas diferentes, así que dan un sabor y otro aroma al vino, porque cuando se prueba se dice, este vino es del sur. Del sur se refiere al alentejano, es de allá del sur. Y hay personas que conocen, tienen un... Al probarlo saben ver de dónde es, hay una pequeña diferencia en el gusto del vino. La tierra y el clima marcan el carácter del vino. Este complejo cultivo en terrazas permite una gama de exposiciones solares y de altitudes de viñedo que confieren a los vinos de esta zona una enorme gama de perfiles enológicos. El enoturista que desee conocer más acerca de los secretos que encierra un buen caldo lo puede hacer alojándose en alguna de las numerosas quintas que se esparcen por las escarpadas laderas. Casonas bodegueras en las que además se puede contemplar un pedazo de la historia de Portugal. Nos encontramos en Solar da Rede, una de estas bellas casas que ha sido acondicionada para el turismo enológico. El Solar da Rede es una casa solariega que perteneció a la familia de los Borges e Cabrais desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando José María de Alpoem, en ese momento consejero del rey Don Carlos, también ligado a la región, hizo de esta casa una casa noble y con toda su influencia en la región. Toda esta región del Valle del Duero, que incluye la región de Mesao Frío, hasta esta región, a la altura de Regua, Lamego, siempre ha estado muy centrada en los vinos. El Solar da Rede fue transformado a finales de los años 90. Hoy es Pousada de Portugal. Obviamente, es uno de los pilares del turismo de la región que debe tenerse en cuenta, ya que quien venga y llegue a la región puede alojarse aquí en el Solar da Rede. El Solar da Rede tiene desde la parte del vino a la parte de la fruta, así como toda la parte de su paseo naturaleza, pudiendo disfrutar de la región en todo su detalle, desde ir en crucero, en tren, hasta incluso pasear por la naturaleza. Solar da Rede es la versión portuguesa de lo que es un Gelée Château en Francia, una pequeña hacienda de 40 hectáreas dedicada al cultivo del vino de Oporto y que cuenta con bodega propia. Después del descanso, el programa del viaje enológico nos ofrece más oportunidades para profundizar en el universo del vino. Cuando lleguemos, el barco estará listo para zarpar. La comida se servirá a la 1. Volveremos al embalse de Pochino, pasaremos de nuevo bajo el puente de Ferragosa
el puente más bajo construido sobre el río. Iremos al embalse de Baleira y llegaremos a Pinel sobre las 6:30. Cuando lleguemos a Pinel, vamos a tener algo de tiempo libre por si quieren visitar la bonita Academia del Vino en el Vintage House Hotel, o simplemente ir a la estación de tren a ver sus hermosos azulejos. Sus bellos dibujos nos cuentan la historia del vino. Todo aquí parece girar en torno a este codiciado líquido. Para los turistas que dispongan de tiempo, un curso de cata es la mejor forma de aprender a disfrutar con todos los sentidos de una buena copa de vino. Para los menos afortunados, siempre hay tiempo de saborear, mientras se cena, un vintage. Su aroma resulta aún más inolvidable si hemos asistido al degollado de su botella. Un auténtico ritual que se realiza hace siglos en torno a este manjar de dioses. Los vinos de Oporto son excepcionales para acompañar comida, porque son vinos con mucho potencial aromático. Y en este caso, los vintage son ideales sobre todo para asociar con quesos fuertes, sea el queso de serra portugués, sea el Roquefort o el Stilton inglés. Y también con chocolates fuertes, por ejemplo, el chocolate negro o el chocolate amargo. Al ser vinos muy fuertes, aguantan bien la combinación con comidas también muy fuertes. Los tawnies, al ser vinos con una riqueza aromática impresionante, van muy bien con postres dulces, postres de los que la Europa mediterránea es rica. Postres con almendra, con huevos, con mucho azúcar, van muy bien con el tawny. Tampoco hay que romperse la cabeza. El vino es el postre. En temas de maridaje, los expertos no se ponen de acuerdo. Para algunos, el vino es un alimento en sí mismo. La relación entre el vino y la cocina tiene ese tono melancólico de los amores no correspondidos. Inundados por la saudade, dejamos atrás Portugal y seguimos el viaje por el Duero. Las lágrimas que acompañan a un buen vino resbalan por la copa. El puerto de Vega de Terrón, punto de llegada y salida de los cruceros, es la entrada a un Duero largo y tranquilo por tierras españolas. Aunque nada más cruzar la frontera, el río debe sortear un profundo desnivel. Los viñedos se resisten a desaparecer poblando las laderas de estos profundos barrancos. Una zona apartada que españoles y portugueses parecen haber escogido para darse la espalda durante siglos. No solo eso, es principalmente el Parque Natural, pertenece al Duero. En la zona española se llama Parque Natural de los Arribes del Duero y en la parte portuguesa se llama Douro Internacional. Es parque natural en las dos partes y es justo, coincide eso con la provincia de Zamora y Salamanca, que es la frontera con... El río es la frontera natural con nuestros vecinos portugueses. Es una zona que comienza a ser mucho más visitada, es una gran desconocida. España está en gran parte todavía por descubrir. Nuestra principal producción lo es de productos en bruto, de primeras materias, más que de vinos elaborados con arte. Nos enamoramos fácilmente de lo tosco y bravío y tendemos con frecuencia a desdeñar el refino que a la naturaleza presta el arte, a punto de desdeñar en todo los debidos trasiegos y decantaciones. En 1905, Miguel de Unamuno se lamentaba así, en su libro Los Arribes del Duero, del abandono que sufría este agreste e impresionante rincón de España. Un todavía incipiente turismo enológico puede rescatar a esta zona del olvido y recoger el llamamiento de Unamuno. Un atractivo añadido para el enoturista es alojarse en pleno corazón del Parque Natural de los Arribes del Duero, una zona dedicada al cultivo de la viña desde muy antiguo, en una de las haciendas que funciona como hotel enoturístico. Una noble casona de estancia y labor donde mimar al vino y al visitante. Entonces no es un hotel al uso o un restaurante al uso, sino que es un sitio donde además el huésped puede aprender un poco del mundo del vino, que es algo que por otra parte despierta un gran interés en la gente actualmente. Y entonces, bueno, pues un poco le llamamos turismo enológico porque las personas que vienen pueden visitar nuestras bodegas, nuestros viñedos
Y luego, bueno, tienen también una parte didáctica que solemos hacer cursos de cata o incluso, bueno, dentro de lo que es la visita normal, también el huésped puede disfrutar de lo que es una iniciación a la cata de vino. Todo aquí está creado para iniciar al visitante en el mágico y apasionante mundo del vino. Una cata interactiva y un recorrido por la bodega de crianza, después de haber pasado la mañana visitando los viñedos, satisfacen las expectativas del más exigente de los turistas enológicos. Los enoturistas que deseen visitar las bodegas tradicionales que durante años se han dedicado solo a elaborar buenos caldos, están de suerte. Muchos bodegueros deseosos de transmitir su amor por el vino empiezan a abrir las puertas de sus bodegas para acoger a los visitantes. Y no solo es el conocimiento de la bodega, yo creo que el enoturismo debe conocer toda la historia anterior del vino. Debe conocer las bodegas antiguas, debe conocer los sistemas de elaboración antiguos, debe conocer las variedades que llevan siglos aquí. Y yo creo que eso es lo que realmente debe aportar el enoturismo. No solamente es enseñar una bodega y catar un vino. Yo creo que eso es un poco el carácter de la tierra, y yo creo que el carácter de la tierra debe empezarse desde el principio. ¿Por qué eran las bodegas subterráneas? ¿Por qué no se hacían las bodegas sobre la superficie y en cambio se hacían abajo, ¿no? Pues no había frigoríficos, no había frío, y debajo del suelo, a 8 o 10 o 15 metros, la temperatura oscilaba muy poco, se mantenía en verano, se mantenían bastante fresco, con lo cual eso contribuía a que el vino se conservara bien, porque era necesario que tuviera una temperatura baja, y en este momento también, que tengan una temperatura baja para que se conserve mejor. O sea, este tipo de cosas que son muy sencillas y muy tontas, pero que cuando alguien vive en una ciudad y muy alejada del campo y de estas cosas, pues al final, cuando cuentas todas estas cosas, gustan, ¿no? Una actividad imprescindible para todo turista enológico es asistir en el lugar de los hechos, la bodega, a una explicación del proceso completo de la elaboración de un vino. Y entonces hacemos la vendimia manual, de manera que la uva... Desde que la uva llega a la mesa de selección hasta su embotellado y etiquetado. El mosto obtenido del prensado de la uva debe pasar por 2 fermentaciones hasta convertirse en vino. Estas reacciones se realizan en depósitos de acero inoxidable. El proceso se lleva a cabo bajo un estricto control de temperatura. Una vez obtenido el vino, este baja a encontrarse con su madre, la barrica. El tiempo que se deje envejecer, el tipo de madera o su tostado, hará que se obtengan vinos con aromas y paladar muy diferentes. Toro es una ciudad ideal para adentrarse en la cultura y las tradiciones en torno al mundo del vino. Aunque la denominación de origen sea reciente, de 1957, los vinos de Toro gozan de una antigua tradición y sus viñedos fueron los primeros proveedores de vinos tintos del Duero en la Edad Media. Las sequías y el cambio del gusto hacia vinos más ligeros han hecho que hoy estos vinos poderosos tengan que adaptarse a los nuevos tiempos. Bueno, pues el consumidor había cambiado. Parte de ese consumidor que había estado en el campo ya se había ido a la ciudad, porque en los años 50 hubo un traslado importante del campo a las zonas industriales, a País Vasco, a Cataluña, a Madrid. Entonces, las cosas habían cambiado. Era necesario el vino ponerlo al día, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, todo esto nosotros hemos colaborado en la región de una forma importante. Empezamos a hacer crianza en barrica también, cosa que no se hacía antes. En Toro nunca se hacía crianza en barrica pequeña de roble. Se elaboraba en cubas grandes o en depósitos de cemento y así se vendía en graneles. Nosotros hicimos esta crianza, comenzamos a embotellar y ya por el año 82, 83, que ya se empieza a hablar de la posibilidad de la entrada de España en la Unión Europea y todo esto, pues lo que hicimos fue hacer unas experiencias en el mercado internacional. Hicimos una sociedad, Bodegas Fariña, hicimos una sociedad con 2 empresas de Zamora y contratamos una persona que tenía experiencia en exportación para ver un poco, cotejar qué es lo que estábamos haciendo aquí y qué es lo que se demandaba en el mercado común, que decíamos, en la Unión Europea. El clima duro y continental de la meseta castellana marca la fuerte personalidad de sus vinos.
Esta tierra áspera produce vinos alejados del dulce Oporto, que antaño convirtieron al Duero en el río del oro. Parece imposible que el mismo río que confiere dureza a estos vinos es el que da dulzura en Portugal. Para distinguir toda la riqueza de un vino, es indispensable que el turista ejercite sus sentidos con la cata. Color violáceo con ribete vermellón, aroma a chocolate con tonos de cuero, sabor terroso de gran redondez. Casi cualquier adjetivo es válido para definir los matices de un vino, pero solo un experto los puede apreciar. Aunque la cata educa el gusto, hay gustos para todos los colores, y estos varían con los tiempos. La elaboración también cambia. Aunque sigue siendo un proceso artesanal, las nuevas tecnologías han entrado en las bodegas. Es posible realizar un recorrido por la historia visitando las bodegas antiguas. Nosotros en este momento estamos en un plan de organizar ese complemento que decimos del enoturismo, y partimos de la vieja bodega que tenemos, donde había iniciado mi padre, que son bodegas subterráneas, bueno, pues tenemos maquinaria antigua de todo tipo, desde la elaboración al embotellado manual, el filtrado de los vinos, las cubas del transporte, los carros con que se transportaba, y queríamos hacer una especie de pequeño museo con todo esto que tenemos y iniciar una visita de un día en Bodegas Fariña, que sería comenzar con el museo, luego ir a un viñedo que tenemos, una finca que tenemos de 150 hectáreas, en la que queremos hacer caminos que se pueda visitar paseando o en bici, y tener allí animales domésticos de los que se han tenido toda la vida en el campo, y hacer una comida con una comida típica de la región en la propia viña, o visitar todo esto en el viñedo y luego venir a Toro, visitar la bodega y hacer la comida en la propia bodega. Y de esa forma poder un grupo tenerlo un día en actividad visitando todas estas cosas que son diferentes, desde las viejas bodegas de siempre al viñedo y la bodega actual. Eso estamos ya iniciando las instalaciones, estamos restaurando las bodegas estas que teníamos antiguas y poniendo en orden todas estas máquinas antiguas que tenemos también, y todos estos aperos que eran aperos de labranza y maquinaria de bodega. Estamos ya iniciándolo para, no sé, pues en 2 o 3 años tenerlo totalmente terminado. Conocer la historia de un vino es conocer siglos de tradición. La tierra, el clima, la viña y el viticultor se reflejan en el mejor vino, proporcionándole su carácter. Por eso hay tantos viajes enológicos como vinos. Una de las zonas que recibe cada día más visitantes interesados por el vino es la Ribera del Duero. La mayoría de los turistas vienen atraídos por la fama mundial de uno de sus caldos, el Vega Sicilia. Aunque los turistas han llegado más tarde, se cree que los romanos ya cultivaban el vino en esta comarca. Hasta el páramo, hace 100 millones de años, todo esto era el río Duero. Y con el pasaje de los siglos, digamos, la erosión causa que tenemos grava en algunos, tenemos arena, tenemos calcario, o sea, muchos diferentes tipos por eso la Ribera del Duero produce vinos tintos tan ricos, sobre todo en esta milla de oro que lo llamamos entre Tudela de Duero y Peñafiel, donde tienes las grandes bodegas de España, Vega Sicilia, Pingus, Hacienda Monasterio, Mauro, Matorromera, una cantidad de... ¿Y por qué están aquí? Porque Dios ha dado la erosión del río Duero hace 100 millones de años, ha dado esa calidad a los suelos combinado con el clima muy extremo de la meseta, que es muy frío en invierno y muy caliente en el verano. Uno de los lugares favoritos de los enoturistas que visitan la zona es la bodega de Abadía Retuerta. Ocupa una construcción del siglo XVII. Tras un largo periodo de abandono, una multinacional farmacéutica que nunca pensó en dedicarse al negocio del vino revitalizó este viñedo. Una decisión que seguramente habría sido aplaudida por sus antiguos inquilinos, los monjes del Císter, que ya vendían vino siglos atrás. Hoy posee un sistema de cultivo novedoso en España que suscita interés entre los enoturistas más avanzados. El proyecto empieza como uno de los primeros proyectos de vinos en España para vinificación por pago. ¿Qué queremos decir con vinificación por pago?
se hizo un estudio muy exhaustivo de los tipos de suelo, que tenemos 3 o 4 diferentes tipos de suelo en la finca, y en combinación con eso se plantaron diferentes varietales de uva de acuerdo a los terruños. Identificaron 54 tipos de tierra diferente y se plantó en esos 54 pagos, que se llama vinificación por pago, y entonces hacemos realmente aquí en Abadía Retuerta 54 diferentes vinos que después son mezclados para hacer nuestros cuvées, y los vinos de pago vienen de una sola parcela, que sería medio hectárea, digamos. Entonces Abadía Retuerta empieza con eso, y su vino de Chateau más importante es la selección especial, que sería una combinación de unos 40 pagos diferentes. Las formas de cultivar el viñedo son muy diversas según el clima, la tierra y las variedades de uvas. Esto hace que un paseo entre las viñas nunca resulte aburrido. En la filosofía de trabajo de Abadía Retuerta, no os olvidéis, vinificación por pagos, y luego en bodegas también muy importante el trabajo por gravedad, ¿no? Que es una diferencia muy importante de Abadía Retuerta. Lo que se hizo fue aprovechar, veis, el desnivel de la orografía de la finca, Entonces se diseñó la bodega en niveles para poder mover la uva por su propio peso, sin necesidad de bombas, que es una manera mucho más natural de hacer el vino. ¿Dónde está la bodega? La bodega está allí, en el tejado rojo. Es una bodega que no se ve desde la carretera, porque está integrada en el paisaje. Hay tantas formas de hacer vino como vinos distintos hay. Cada bodeguero tiene su propio secreto que guarda con recelo para conseguir ese vino con una personalidad propia. La enología es un arte. Hay una receta, ¿no? Pero también hay un don. Siempre hay algo de creación. Hacer un gran vino implica... Es una creación. No es un proyecto, no es algo que se pueda pensar y hacer previendo un resultado final. Creo que hay un componente artístico, o sea, la creación, y de lo imprevisible. Por eso le llamo arte. Pero puede ser un poco las dos cosas, una ciencia y un arte. Ciencia porque de hecho hay procesos bioquímicos y químicos que sabemos que se producen, tanto en la viña como en la bodega, cosas que conseguimos controlar. Arte, en el ámbito de la creación, en el ámbito de la genialidad, como en todas las artes. Si quieres ser un gran enólogo, tienes que hacer un vino que sea reconocido y recordado mundialmente. Tienes que ser un artista. Creo que es la parte bonita de la enología. Es así desde hace ya muchos siglos. El vino se lleva haciendo desde hace tanto tiempo y sin embargo siempre aparecen cosas nuevas, productores diferentes con maneras de pensar diferentes, y después los vinos expresan esas voluntades y esas maneras diferentes de pensar el producto. Podar la tercera parte de los racimos en verde, dejar que la fermentación se haga en la barrica, clarificar el vino con clara de huevo batida a mano. El enólogo experimenta con todas las variables para obtener el matiz deseado. Por eso la aventura del turista enológico nunca acaba. Cada uva, cada año, cada botella de vino es única. Llegamos al final de nuestro viaje con ganas de emprender un destino diferente, siempre bajo el común denominador de un buen vino. Con el aroma en el paladar terminamos nuestro particular periplo entre copas, entre dos países, España y Portugal, unidas por un río, el Duero.